Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa hora. Vamos a dar inicio a esta nueva materia, la materia de la fe, un estilo de vida. Luego de haber pasado la materia de códigos y reglas de interpretación, pues vamos entonces, ahora sí, a estudiar ciencias teológicas en este núcleo número 1. Esta es la clase número 1. La base bíblica que vamos a usar está en Hebreos 11:1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, oiga lo que viene, fue hecho de lo que no se veía. No dice de lo que no existía, dice de lo que no se veía. Hebreos 11:1 y 3. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí llega el texto, pero usted debe entender que de la única manera que podamos buscar a Dios es en fe. Entonces, tácito sobreentendido, dice un amigo de nosotros por ahí, el texto tiene que terminar de los que le buscan en fe. Sí, porque de la única manera que podamos agradar a Dios es en fe. Ahora, una vez que entremos a estudiar, vamos a saber si tenemos fe, qué es fe, y también vamos a poder juzgar, escúcheme, con sano juicio a los que creen que tienen fe y lamentablemente no la tienen. Introducción al tema. La carencia de fe en la vida de un hijo de Dios, hablando del término hijo por creación, lo descalifica por completo de ser un creyente. Es decir, Dios tiene hijos por creación que no son creyentes, sí. Se corre la posibilidad de ser hijo de Dios, reitero, por creación y no ser creyente. La fe es vital para la vida de todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Solamente por la fe en Dios y en su palabra nos podemos sostener ante las circunstancias adversas de la vida. El apóstol Pablo denota que la fe debe ser un estilo de vida, una forma de vivir. Hebreos 12:1. Y Habacuc 2:4 dice, oiga lo que viene, el justo por la fe vivirá. Verbo. El justo por la fe vivirá en un futuro. Para el momento que Habacuc escribe esto, no existía la fe, para efectos de los humanos. En otras palabras, el creyente permanecerá y se mantendrá firme a través de la fe. Solamente por la fe es que se puede alcanzar las metas que se nos han encomendado como hijos de Dios. En Hebreos 12:1 se nos hace un llamado a emprender una carrera para alcanzar una meta u objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Entre las armas que Dios le entregó a la iglesia, la fe es la de mayor vitalidad, ya que de ella dependen todas las demás. Esto lo podemos entender tomando en cuenta el término, sobre todo, que aparece en Efesios capítulo 6, verso 16, donde se indica gramaticalmente que las otras armas dependen de la fe. Según 1 de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene, ante los ataques y las acechanzas del diablo y ante el mundo. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo se puede vivir en fe si no se tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar, oiga bien, de destruir a la iglesia. Ese siempre va a ser el trabajo de Satanás. Tratar de destruir a la iglesia porque nunca lo va a poder. Reitero, ¿cómo puede un creyente vivir en fe si no tiene conocimiento de ella
Hay un principio que está establecido en la palabra que dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Reitero, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Reitero que no va a poder destruirla, pero la entretiene, ¿sí? La saca del propósito de Dios, la lleva a cometer diferentes tipos de pecados. Sin embargo, lo único que la iglesia pierde es tiempo en estarle prestando atención a las distracciones que el diablo le presenta. Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted sabe cuál fue ese pueblo, ¿verdad? Ok. Isaías 5:13, muy similar, dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado, oiga, cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. Sí, ¿y qué es lo contrario al cautiverio? Libertad. ¿Y qué es lo contrario a la destrucción? Construcción, edificación, como va esta casa para allá para arriba. ¿Sí? Entonces, pregunto yo, ¿el pueblo de Israel, por estar en ignorancia, dejó de ser pueblo? No, pero no disfrutó los derechos que tenía como pueblo. No disfrutó la libertad que merecía como pueblo. No disfrutó del espacio geográfico que se le había entregado, que lo ha comprado una cantidad de veces. Primero lo conquistó militarmente y después lo han comprado varias veces. Si usted no sabía, ese terreno que está allá lo han comprado ellos varias veces con dinero, más la conquista militar o varias conquistas militares que han hecho. Ahora, por causa de negársele al que los instaló ahí y no conocer la palabra y obedecerla, pues están en la condición que están. Ellos, con todo y que, escúchenme, manejan el 80% del dinero del mundo. ¿Cuánto le gustaría a usted por lo mínimo manejaran que fuera el 5, verdad? Bueno, ellos manejan el 80% del dinero del mundo. Son inteligentísimos para obtener dinero, pero espiritualmente, frente a nosotros, son unos analfabetas. ¿Por qué razón? Porque nosotros aceptamos el Mesías, del cual se les profetizó a ellos más de 330 veces. A nosotros no se nos profetizó ni una, y nosotros lo aceptamos. Y ellos con 330 profecías del Mesías, en su gran mayoría no lo han aceptado. Entonces, económicamente, científicamente, son unas eminencias, pero en el área espiritual, lamentablemente, son unos analfabetas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el caso de nosotros, no manejamos ni siquiera el 1% del dinero del mundo como iglesia, pero tenemos la libertad que no todo el mundo tiene. Amén. Somos hijos de Dios 3 veces y somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Donde no hay libertad, escúcheme, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Donde no hay revelación, no está la palabra. Y donde no está la palabra, no está Dios. De allí la importancia de conocer la fe en toda su extensión y poder hacer de ella un estilo de vida. De la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla es que se opere en el don de la fe. Entonces muchos de nosotros hemos estado operando en el don de la fe.
fortuitamente, como auxiliar por el Espíritu, y en una forma ocasional, circunstancial, fortuita. Toda la fe, oiga lo que viene, la salvadora, como fruto y como don, es semejante en naturaleza, pero en grado y operación es diferente. Es decir, la fe es una sola, pero la fe la podemos obtener como don y la podemos obtener como naturaleza. En el Antiguo Testamento la fe se manifestó como don, pero no como naturaleza. En Cristo Jesús, el autor y consumador de ella, que nos llamó a nosotros, entonces nos las dejó como naturaleza. Sin embargo, hay momentos, hay circunstancias en las cuales se nos enreda el trompo, hay momentos en los cuales por falta de conocimiento y por falta de confianza, entonces Dios tiene que activar el don de la fe con todo y que tengamos fe. Es como cuando usted va en una subida, en un carro automático, y entonces usted oprime la chola, como dicen vulgarmente, y entonces se activa la sobremarcha, pero la sobremarcha es para subir ese pedacito, luego cae a la velocidad normal. Los que saben de manejar saben lo que estoy diciendo. Los que no van a tener que estudiar el caso. Ok, motivos para vivir en fe son muchos. ¿Sí? Es un llamado de Dios, indiscutiblemente, hermano. Es un llamado de Dios. O vivimos en fe o no podemos vivir. ¿Sí? De la única manera que nosotros podamos vivir en Dios, de la única manera que nosotros podamos agradarle a Dios es que vivamos en fe. Pero de la única manera que vivamos en fe es que conozcamos qué es la fe. Muchos están viviendo en fe y no saben que están viviendo en fe. Ahora, hay muchos que creen que están viviendo en fe y no están viviendo en fe. Para eso es esta clase que hemos iniciado hoy. Es un llamado de Dios. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación. Anótelo que va para la socialización. El segundo es el llamado a la santidad, ¿sí? Y el tercero, entre otros, es el llamado a vivir en fe. Entonces, el primer llamado es a la salvación. Amén. Aquí estamos, hemos respondido a ese llamado. El segundo llamado es a vivir en santidad. Hay una materia que vamos a ver por ahí que se llama santidad genuina. Y el tercer llamado, y de ahí en adelante, pueden haber otros llamados en Dios. Pero si, pastor, no obedecemos estos primeros tres llamados, no hay otro llamado que Dios pueda hacer. Es decir, si no atendemos al llamado a la salvación, si no atendemos el llamado a la santidad y no atendemos el llamado a vivir en fe, olvídese de otro llamado. Son los tres primeros llamados que Dios hace a cada uno de los que desafía a caminar con Él. Quien no atienda y entienda estos llamados no califica para otro tipo de llamado. En la carta a los hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma, oiga, imperativa y continua. Es decir, es un llamado, es una orden, pero es algo que hay que vivirlo continuo. No es que yo vivo esta semana en fe y la otra no vivo en fe. Y la otra que viene más arriba, entonces sí quiero otra vez vivir en fe. El término del Salmo 91 dice el que habita. Oiga la expresión, el que habita, no el que visita. ¿Sí? No el que visita el abrigo del Altísimo, es el que habita, el que tiene todos los beneficios que están de ahí para abajo. Entonces, el vivir en fe es un habitar, no es un visitar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, trabajo suyo y mío, de todo peso. Nótese que el peso es una cosa y del pecado que nos asedia. El pecado es otra cosa. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
quiero testificar porque esto no se me va a olvidar jamás y nunca. En el núcleo número 6 que aperturé, estaba leyendo este texto y lo que quiero que analice esto. Núcleo número 6 que he aperturado, que estoy dando clase. Por lo tanto, ya he dado la clase o esta materia en 6 núcleos, pero yo estudié en uno y la vi, pero fui asistente en 4 núcleos con el maestro Briceño. Quiere decir que la vi en 4 núcleos, más en el que yo estudié, y la di en la iglesia como estudio bíblico. Era la vez número 12 que yo pasaba por la guía. Cuando el término, este término saltó, autor, el término autor saltó de acá del texto y se me abrió en mi espíritu. Y pude entender, porque no soy tan espiritual como ustedes lo piensan, gracias a Dios ustedes tampoco, no tengo problemas con eso. Y para entender lo espiritual muchas veces tenemos que hacer una analogía de lo natural, de lo físico. ¿Sí? Entonces hagámosla. Este pequeño lapicero. Alguien un día lo diseñó, de repente en una computadora o no sé a mano cuántos años tenga. Una vez que lo diseñó, una vez que decidió cómo hacerlo, le puso todas las rosquitas acá, el color, todas las formas. Y una vez que lo diseñó, me imagino que lo registró y lo patentó. Desde ese momento para acá, ese lapicero vino a la existencia. ¿Estamos claros en eso? Ahora, desde un día antes de haberlo hecho, un día antes hacia atrás de haberlo hecho, ¿el lapicero existía? ¿Existía el lapicero? No había un autor de él. Pero una vez que fue hecho para acá, entonces vino a la existencia. ¿Estamos claros de eso, verdad? Ok. Al igual que usted tuvo un día que nació. Y desde ese día que usted nació para acá se le cuentan los días como edad. Los 9 meses que tuvo en la barriga, si es que tuvo 9 meses de su madre, no se le cuentan. Debieran de contarse, ¿verdad? Que incluso hay un papá o alguien discutía buscando el consejo pastoral y le dice, pastor, no entiendo algo. Mis hijos, cuando hay algún brollo con mi esposa, jalan más hacia mi esposa que hacia mí, decía el varón. Entonces, él le dijo, bueno, porque es que contigo tienen, ¿cuántos años tienen los hijos? Bueno, uno tiene 8 y el otro tiene 10. Contigo tiene ese 8 años y el otro tiene 10 contigo, pero con la madre tiene 8 años y 9 meses. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Ok. Entonces, usted y yo, después que nacimos, hemos venido a la existencia. Pero antes de haber nacido, no teníamos existencia. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Ok. Cuando el texto me dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, entonces esto me lleva a hacer un análisis que en el Antiguo Testamento, antes de Jesús por supuesto, porque Jesús vivió en el Antiguo Testamento, pastor. El Nuevo Testamento es de cuando Jesús resucita para acá, nuevo pacto. Ahora Jesús nace, vive y desarrolla su ministerio en el Antiguo Testamento, bajo el sacerdocio de Aarón. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bajo el sacerdocio levítico de Aarón. Jesús nace, vive y desarrolla su ministerio. Es más, el Sanedrín, la corte israelí, los sacerdotes israelíes, que son los que ejecutan a Jesús, estaban bajo el sacerdocio de Aarón. Y es el último sacrificio que Dios recibe de sus manos. Ahí ellos truncaron su sacerdocio. Eso estaba establecido. Ahora, si Jesús es el autor y consumador de la fe, entonces antes de Jesús, señoras y señores, no existía la fe. La pregunta es, ¿y cómo es que Abraham es el padre de la fe? Ok. Pregunto yo, ¿la fe es un ente físico o es una percepción espiritual? Pregunto, ¿la fe es un ente físico que se pueda tocar o es un ente espiritual? Es una propiedad divina. Ok. La fe es parte de las propiedades de Dios. Decir que Abraham es padre de la fe es decir que Abraham es padre de Dios. Es caer en catolicismo romano y es decir que María es la madre de Dios. Pero el catolicismo romano está tan enredado que para algunos curas María es la madre de Dios y para otros es la esposa de Dios.
Ellos no se ponen de acuerdo y yo tampoco soy el que los voy a poner de acuerdo, ese es el problema de ellos. Ahora, entienda esto. De Jesús para acá viene a existir la fe, sí. Jesús trajo un nuevo mandamiento. Mateo capítulo 5, él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, ahora. ¿Cómo se llama eso? Reforma. Cambio. Ahora pregunto yo, ¿quién estableció ese ojo por ojo y diente por diente? Un ser llamado Jehová, con otro llamado Espíritu Santo y con otro llamado el Verbo en el Antiguo Testamento. Y se lo dieron a Moisés. ¿Cierto o falso? Moisés no sacó una ley porque quiso. Es decir, no existe tal cosa como la ley de Moisés. No, eso no existe. Existe la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Estamos claros ahí? Entonces sáquese de la cabeza la ley de Moisés. No. La ley que Dios le dio a Moisés. Pero en esa ley estaba uno llamado Verbo. Que luego ese llamado Verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, y ese llamado Jesús, que fue antes Verbo, es el que está diciendo en el capítulo 5 de Mateo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Lo que faltó es que hubiese dicho, ¿oíste que les dije en lo antiguo, ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo ahora? ¿Quién está cambiando la ley? El mismo autor de la ley, pero en otra posición ahora. En una posición natural de carne. Pero luego me trae otra expresión que a mí me llamaba mucho la atención. Un nuevo mandamiento os traigo. Ya va, nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os agapan los unos a los otros. Que os améis, bajo el término griego, ágape, los unos a los otros. ¿Por qué nuevo mandamiento? Porque es nuevo. Porque en el Antiguo Testamento no se dio. Porque en el Antiguo Testamento la ley había que vivirla en la carne. Porque de la única manera que usted pueda aplicar la ley a rajatabla, a como está escrita, es que usted y yo vivamos en la carne. Ojo por ojo, diente por diente, diente por diente, el niño rebelde contumaz, entregárselo a los sacerdotes para que lo apedrearan, el brujo, entregárselo al Sanedrín para que lo apedrearan, la mujer y el hombre sorprendido en adulterio, que fuera apedreado, y todo eso había que vivirlo en la carne. Pero ahora tenemos que darle comida a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo se alcanza eso? Con el nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo se recibe ese amor? A través de la fe. ¿Y cómo se activa la fe? ¿Cómo logramos obtener fe? A través del nuevo mensaje que se trajo. ¿Cuál mensaje? El mensaje de salvación. El mensaje de Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. Reforma, cambio. El sacerdocio de Aarón estaba llegando a su fin y teníamos al frente el nuevo sacerdocio. ¿Cuál nuevo sacerdocio? Según el orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno que fue establecido en Jesús. En la carta a los Hebreos está registrado esta parte que debemos de analizarla. Oiga bien, por tanto, ese término por tanto es un conectivo, es decir, lo que les voy a decir ahorita es por lo que ya les acabo de decir. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, es decir, de cosas, hermanos y hermanas, que no son pecado, pero que no son peso para desarrollarnos en la fe. De cosas que nos estorban para poder correr la carrera de la fe. Pero también dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. ¿De cuál? ¿De el pecado o de los pecados? ¿De cuál de los dos? Si Jeremías 2:22 dice que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre la mancha de nuestro pecado, no puede ser quitado, entonces no puede ser del pecado. Pero para eso hubo solución en Cristo Jesús. Entonces, ¿de cuál es que nos vamos a despojar nosotros? De los que nos podemos despojar, de los pecados sociales y morales. Todos ellos. Ahora, ese no es el tema, vamos a ver un tema sobre la santidad que vamos a ver más adelante, pero ¿cómo logramos despojarnos de los pecados para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Cómo?
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesto los ojos en el apóstol, no puesto los ojos en el evangelista, no puesto los ojos en el maestro, no puesto los ojos en la organización en la iglesia, no, puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos para poner los ojos en Jesús? Por la fe. Y conociendo a Jesús. Es la materia que viene después de esta. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. Se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia de Dios, en castigo por el abandono de su creencia judía y prácticas que habían abandonado. Quien les escribe la carta les insta, a no abandonar la carrera, la de la fe, porque habían abandonado la carrera de la ley y ahora estaban en la fe, que comenzaron poniendo su mira en aquel que fue vituperado, es Cristo, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con las tradiciones judías. Cabe destacar que aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa y como mandamiento a todo creyente cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. En este pasaje, el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio, oiga lo que viene ahora, donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según su propia experiencia de que sí se puede correr en fe, porque Dios es fiel a sus promesas. Es decir, la nube de testigos que tenemos acá no es el mundo como nos lo enseñaron pastor, son los héroes de la fe, que habla el capítulo 11, que ya tuvieron palabra y que ya se movieron en obediencia y que ya alcanzaron los objetivos que se les plantearon a ellos y que ellos los alcanzaron en obediencia. Por supuesto, el que escribe me los menciona como si fuera fe, pero cuando hacemos el análisis de que el autor es Cristo, pues nadie más que Cristo, de los que han pisado la tierra, o antes de Cristo nadie había tenido fe. Porque si uno antes de que Cristo hubiese venido a la tierra hubiese tenido fe, Cristo no es el autor. Así de sencillo. Ahora, hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodea. Y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en